Capítulo 4. Venciendo a mi enemigo. El peor enemigo no es el que se conoce sino el que se ignora. La mayoría de las personas vive sugestionada por lo que sucede a diario en la sociedad. El miedo a que algo malo pueda sucederles está siempre presente. Pareciera ser que el temor comenzó a formar parte en sus vidas. Esto no debería ser así, pero lamentablemente el hombre le ha dado participación a este enemigo del alma en su mente. Hay diferentes tipos de temores. Hay personas que le temen a los truenos, otros le temen a las alturas, a los insectos, al fracaso, a la enfermedad, a la muerte y así infinitamente. Hay casos de personas que ni aún querían salir de sus casas por temor a sufrir algún accidente. Una estadística muestra que 9 de cada 10 personas le tienen terror al pensamiento de hablar frente a un grupo de personas. Esta es una realidad muy triste, pero hay tanta diversidad de temores como hombres sobre la tierra. Un enemigo invisible. Un enemigo invisible se hace visible cuando menos lo esperamos. El temor es una forma agravada de duda que abre espacios para el miedo. Quita nuestra atención de Dios para concentrarla en los sucesos desafortunados de alguien más. Así comenzamos a estar alertas al punto de sugestionarnos pensando que podremos prevenir que nos suceda lo mismo. Entonces el mal de otra persona termina siendo nuestra propia causa de persecución. De esta manera el miedo toma control de nuestra vida hasta el punto de hacernos entrar en pánico. No es casualidad que en la Escritura se mencione 365 veces la expresión, no temas. Es decir, tenemos una cita para cada día del año. Esta cifra tiene que llamarnos la atención. Creo que Dios está muy interesado en que el temor no forme parte de nuestra vida, por eso nos manda a no temer en todo momento. El temor es, sin lugar a dudas, uno de los enemigos de la mente que con mayor frecuencia viene a atacarnos. No lo podemos ver, pero en los momentos menos esperados se dará a conocer. Las expresiones de nuestros rostros y la forma de hablar entre otros son una prueba de ello. En griego la palabra temor es phobos. El miedo es un arma letal que utiliza el temor para paralizar las vidas. El miedo es el encargado de infundir terror, espanto e inseguridad por la duda de no saber cómo encontrar una salida cuando la tormenta azota nuestras vidas. Por lo general, en un momento creemos tener la fe necesaria para atravesar lo que sea. Pero al momento siguiente, pareciera que no podemos avanzar y comenzamos a conformarnos a esa situación. Esto ocurre debido al efecto que este enemigo produce en nuestra mente. Cuando el temor toma control de nuestra vida, lejos de acceder a una vida abundante, podemos hasta caer en problemas de índole físico. El temor nos mantiene ocupados con pensamientos de duda e inseguridad y nos bloquea. Si logra dominar nuestra vida, impedirá nuestro progreso. Es muy importante vencer al temor. Y con la ayuda de Dios es posible. Sin preferencias. El temor no tiene preferencias. No solo las personas que no tienen a Jesús en su corazón padecen el miedo, también ocurre con los cristianos que no terminan de confiar en el Señor. Al leer los evangelios notamos que Jesús cuando comenzó su ministerio le dijo a 2 de sus discípulos, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos capítulo 1 versículos 17 y 18. Estos hombres fueron obedientes a la voz del Señor. La Escritura dice que dejando luego sus redes, le siguieron. A partir de ese momento nunca más se apartaron de Jesús. Al estudiar la vida de los discípulos, con excepción de Judas Iscariote, vemos que siempre estuvieron atentos escuchando, aprendiendo y haciendo lo que Jesús les enseñaba. Ninguno de nosotros podría decir que eran personas sin compromiso con Dios, pues habían dejado todo por Él. Pero aún así el temor era parte de sus vidas. Lo que trato de decir es que no importan los años que tengamos de creyentes, ni a cuántas cosas hayamos renunciado por causa de Cristo, aún así podemos ser víctimas de este enemigo del alma. A simple vista, el temor pareciera no estar presente, pero en determinados momentos se dará a conocer sin previo aviso. En la Escritura encontramos una historia donde Jesús les enseñó a sus discípulos sobre este enemigo. Y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dijo, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo capítulo 8 versículos 23 al 26. Había una diferencia notable en el comportamiento de Jesús con respecto al de los discípulos, pues eran hombres con mucha experiencia sobre navegación.
Esta no era la primera vez que se embarcaban y tampoco era la primera tormenta que experimentaban. Sin ir más lejos, Pedro se dedicó a la pesca toda su vida embarcado en el mar de Galilea. Ninguno era ajeno al viaje que estaban realizando y a los frecuentes peligros que pudieran atravesar. Creo que las tempestades no son fáciles de soportar y mucho menos si transcurren en las profundidades del mar, justo cuando estamos navegando. Los vientos huracanados sacudían la barca de un lado a otro. Las olas debieron golpear la barca cada vez con mayor fuerza. Bajo estas condiciones de tan grande tempestad, el miedo comenzó a trabajar en sus pensamientos. Una tempestad feroz comenzó a desatarse repentinamente. Mientras Jesús dormía bajo las mismas condiciones, ellos estaban aterrados y preocupados por sus vidas. Esta gran tempestad de viento echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos capítulo 4 versículo 37. Para colmo de males, la tormenta transcurrió durante la noche. El Evangelio de Marcos enriquece un poco más toda esta situación porque añade un dato. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4 versículo 35. El temor terminó por apoderarse de ellos. Estaban tan preocupados que con desesperación tuvieron que llamar a Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. Este acontecimiento los puso en el lugar que Jesús quería que estuviesen. No había un mejor momento para que les mostrara lo que había en sus corazones. Solo así podrían reconocer sus limitaciones como hombres y su necesidad del poder de Jesús. El mar de Galilea representa el mundo y la tempestad, los temores que nos atacan constantemente. Incredulidad. El temor produce falta de fe. El gran problema de estos hombres de Dios fue su falta de fe. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Relacionó directamente su falta de fe con el temor. Les estaba enseñando que el temor producía incredulidad. Si estos hombres escogidos por Dios que pasaban tiempo con Jesús y veían sus milagros tuvieron miedo, lo más probable es que si atravesáramos una situación similar también reaccionaríamos así. Jesús les mostró cuál era su problema. Hoy Dios también nos muestra que el temor nos lleva a ser incrédulos. El miedo mina nuestra fe. Una de las cosas que logra el temor es quitarnos los ojos de Cristo. El temor hizo que por un momento los discípulos se olvidaran que Jesús estaba con ellos. ¿Cómo podría ocurrirles algo malo si Jesús estaba en la misma barca? No debemos ignorar que el diablo es especialista en arrojar dardos de duda sobre la presencia y protección de Dios sobre sus hijos y así atemorizarlos. La mayoría de las veces los temores son el resultado de la influencia de espíritus malignos que quieren atormentar nuestras vidas y ante los cuales debemos resistir firmes en la fe. ¿Hasta dónde nos lleva el temor? ¿Qué tan lejos podemos llegar con una vida llena de temor? Los discípulos de Jesús emprendieron un viaje. El propósito era muy bueno pues se dirigían a servir a Dios. Parecía que todo en esa noche se encontraba bien. Pedro, siendo uno de los mejores pescadores de la época, no creo que se hubiera embarcado en una situación tan extrema. Puesto que estaba acostumbrado a navegar, era una rutina para él, algo de todos los días. Pero sucedió todo lo contrario. Solo pudieron avanzar una pequeña distancia hasta que se encontraron en peligro y eso los hizo temer. No era correcto que pensaran que por ser parte de los 12 y pertenecer al grupo íntimo del Señor, estarían a la altura de las circunstancias de las exigencias del servicio a Dios. Cualquier esfuerzo por intentar salvar sus vidas era inútil. Jesús usó esta actividad para llevarlos hasta un punto extremo y exponer el temor que había en sus corazones. Muchas veces creemos estar a la altura de las demandas de las situaciones e incluso nos creemos capacitados para resolver determinados asuntos, pues estamos acostumbrados a ellos. Es una rutina en nuestras vidas. Pero ignoramos que no importa cuán capacitados estemos, si hay temor en nuestros corazones estaremos en serios problemas. ¿Qué intenta mostrarnos Jesús a través de esta historia? Nos demuestra que aún en lo que estamos acostumbrados a hacer, debemos ajustar nuestras vidas para cumplir su propósito. Cada vez que emprendamos un viaje hacia algo nuevo, si tenemos temor, las tormentas nos impedirán continuar nuestro viaje. No podremos llegar lejos a menos que venzamos ese enemigo del alma. Desterrando el temor. Si queremos llegar lejos debemos arrancar el temor de nuestras vidas. La Escritura menciona en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, porque el temor lleva en sí castigo. El temor va trabajando de tal manera que nos aleja de las bendiciones de Dios y nos coloca bajo el yugo del pecado.
El que teme vive en un verdadero y constante tormento, corriendo el riesgo que Satanás se ocupe de cumplir la razón de nuestro temor. Job pudo reconocer que el mal le sobrevino por causa del temor. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job capítulo 3 versículo 25. El mayor deseo en la vida de Job era la presencia y el favor de Dios. Pero ahora ocurrió lo que más temía. En el momento que Job dice, el temor que me espantaba, seguramente esta oración se refiere con toda probabilidad a los continuos sobresaltos que lo oprimían cuando recibía las malas noticias. En un solo día perdió todas sus posesiones, 10 hijos, 700 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y también sirvientes de ambos sexos. Él había sido un hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1 versículo 1. Pero a pesar de ser un hombre de Dios, había temor en su vida. También la Escritura dice que Job temía que sus hijos ofendieran a Dios mientras hacían banquetes, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job capítulo 1 versículo 5. Satanás no pudo negar que Job perseveraba en su integridad a pesar de su gran aflicción. Pero desde el momento que Job escuchó la voz del temor, perdió la imagen del Dios bueno y esto lo llevó a poner su atención en todo lo demás, comenzando a temblar de miedo. Su dolor lo llevó a pensar o imaginar que esa experiencia no acabaría jamás, una impaciencia que podríamos justificar. Pero esta actitud no tiene justificación y demuestra una tremenda ingratitud hacia el dador de la vida. Job era un hombre recto y temeroso de Dios que comenzó a reconocer que el temor que lo espantaba cayó sobre su vida y le aconteció lo que más temía. Se dio cuenta que él mismo desde su mente le dio lugar a los pensamientos de temor que lo llevaron por un camino que le generó grandes pérdidas. Tanto los discípulos como Job eran hombres elegidos por Dios con un propósito extraordinario y esto hablaba muy bien de ellos. Eran hombres apartados del mal, sensibles a la voz de Dios y responsables. Pero no habían tenido en cuenta que el temor existía en sus corazones. Dios tuvo que mostrarles cuál era el problema que había en ellos, porque esto les impedía avanzar hacia sus llamados. Una vez que aprendieron que el temor era responsable por detener la bendición de Dios, caminaron en fe y se convirtieron en hombres referentes para la humanidad. Entonces Dios los bendijo en gran manera. Solo de esta forma pudieron llegar tan lejos. En los momentos de presión, donde los resultados no son los que esperábamos, podemos notar a través de nuestros pensamientos y actitudes si hay temor en nuestra mente o no. Cristo respondió con palabras de aliento para estimular la fe de aquellos hombres sumidos en una situación que parecía sin esperanza. A lo largo de la historia redentora hubo creyentes que depositaron su confianza en Dios cuando todo parecía estar perdido. En tales ocasiones, Dios proveyó la fe necesaria, liberando a su pueblo según su voluntad divina y su propósito eterno. El temor y la falta de fe impiden la manifestación de los milagros y el poder de Dios. Dejar de creer en la verdad para dar lugar a la duda originada por el miedo, implica negar a Jesús porque es la verdad. Si rechazamos las normas de la justicia de Dios, impedimos que manifieste el poder de su reino en nuestra vida. En una oportunidad los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro, desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6. Como creyentes debemos conservar el hambre por la palabra de Dios y pedirle al Señor en oración que aumente nuestra fe. De esta manera podremos romper con nuestras limitaciones que probablemente sean consecuencias del temor, el enemigo que quiere robarnos la fe. En la Escritura encontramos una historia donde Jesús regresaba de la región de los Gadarenos hacia Galilea. Allí había un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo que cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara a su casa pues tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Pero Jesús lo anima y le dice, no temas, cree solamente, y será sanada. Lucas capítulo 8 versículo 50. Nuestra fe en Cristo tiene que ser atrevida y sin miedo, aunque las dificultades parezcan imposibles de resolver. Él tiene el poder para hacer posible lo imposible. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Lucas capítulo 8 versículos 54 y 55. Dios nos ofrece una excelente alternativa a nuestros temores, el amor divino de Cristo que puede hacernos vivir confiados.
Debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver cuánto nos ama y cuán poderoso es para que no volvamos a temer jamás. No debemos olvidar que Jesús siempre estará con nosotros. No apartemos nuestra mirada de Él para ponerla en el temor. Consideremos e imitemos la actitud que tuvo Jesús frente a la tempestad. Él pudo descansar cuando todo parecía un caos porque tenía la seguridad que su Padre estaría allí para protegerlo, aunque el mundo se volviera un caos.